Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son los mini y maxi términos. Cuando se trabajan con expresiones booleanas es deseable que éstas se encuentren expresadas en una de dos formas, ya sea la suma de productos o mini términos o forma normal disyuntiva, productos de sumas o maxi términos o forma normal conjuntiva. Estas dos formas básicas de expresiones son canónicas y permiten asociar a una función una expresión algebraica única. La tabla de verdad también es única y se puede pasar una expresión booleana a suma de productos o productos de sumas utilizando las leyes distributivas. Si tal tabla ha sido dada, entonces la expresión booleana en la forma normal disyuntiva, o sea, la suma de productos, puede escribirse por inspección a cada conjunto de condiciones para las cuales la expresión booleana sea 1. Corresponderá un término en la forma normal disyuntiva. Es importante recordar que aquí, en cada conjunto de condiciones para las cuales la expresión booleana sea 1, corresponderá un término en la función normal disyuntiva o la suma de productos. La suma de estos términos, aquí está la suma de estos términos de la función, aunque no necesariamente en la forma más simple. Y en la función normal conjuntiva puede escribirse por inspección a cada conjunto de condiciones para las cuales la expresión booleana sea 0 y corresponderá a un término en la función normal conjuntiva. Entonces, aquí nada más para terminar dice la multiplicación de estos términos, la multiplicación de estos términos da la función, aunque no necesariamente en la forma más simple. Aquí es muy importante mencionar que disyuntiva se refiere a lo que es la disyunción y la conjuntiva se refiere a lo que es el conjunto. Recuerden que la disyunción es la suma lógica y la conjunción es la multiplicación lógica.
Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a representar la función booleana f descrita por la siguiente tabla como una unión de términos mínimos. Aquí tenemos nuestra tabla. Aquí este cuadro azul, ¿sí?, va a ser nuestro indicador, en donde cuando x sea igual a 0, x va a ser negada, y cuando x sea igual a 1 va a ser x normal. ¿De acuerdo? Esto es en la suma de productos. Esto se aplica, repito, en lo que es la suma de productos. Ahora, solución. En cada renglón en donde el valor de la función es 1, se tiene que determinar el término mínimo correspondiente, ¿sí? Pues precisamente nosotros acá hemos marcado las filas amarillas en donde tenemos que la función es 1. Entonces, a partir de solamente estas tres, que es donde tenemos el 1, vamos a determinar el término mínimo. Entonces, vamos a empezar con el segundo renglón. Entonces, observen cómo aquí x1, que es 0, si atendemos nosotros aquí este cuadro azul, vemos que cuando x sea igual a 0, x va a ser negado. Es por eso de que aquí el primer término es x1 negado. ¿De acuerdo? Como estamos trabajando con suma de productos, vamos a utilizar el conector de la conjunción o de la multiplicación lógica. ¿De acuerdo? En este ejemplo, claro está. El segundo, tenemos que x2 es igual a 0. Entonces aquí x2, por supuesto, pasa negado. Y por último tenemos acá x3, ¿sí? Acá tenemos nuestro conector de conjunción, ¿sí? Y acá por último tenemos x3 normal. Y así es como se determina el término mínimo de esta fila número 2. Ahora de ahí nos pasamos al cuarto renglón, que es este que está acá, que es donde tenemos el otro 1, y hacemos lo mismo. Observamos que x1 es 0, por lo tanto lo vamos a pasar negada. Hacemos nuestra conjunción como debe de ser en la suma de productos, ¿sí? Observamos que aquí en la x2 hay un 1, pasamos el x2 normal, hacemos nuestra conjunción o multiplicación lógica, y por último tenemos aquí el x3, que es este que tenemos acá, lo pasamos sin negar. Y por último, en el séptimo renglón, que es este que vamos a trabajar ahorita acá, le corresponde al término. Vemos que aquí x1 es 1, por lo tanto lo pasamos normal, hacemos la conexión de conjunción o de multiplicación lógica, ¿sí? De acá tenemos x2 que es 1, igual pasamos x2 de manera normal, hacemos nuestra conjunción o multiplicación lógica, ¿sí? Y por último tenemos el 0, que es x3, por lo tanto, de acuerdo a nuestra tabla que hemos nosotros manejado aquí azul, ¿sí?, x3 pasará negada. Y por lo tanto, la representación de la función f en forma normal disyuntiva o la suma de productos es, aquí ya es donde nosotros, cada una de estas funciones que hemos elaborado con el término mínimo, son multiplicaciones y las vamos a unir por medio de una disyunción, ¿sí? O sea, por medio de una suma lógica. Entonces aquí tenemos la primera, acá tenemos la suma, acá tenemos la segunda elementos multiplicados, aclaro, acá tenemos otra suma y aquí tenemos la tercera. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros ya lo vamos a poner en una manera diferente, ya aplicado a lo que es el álgebra booleana, podemos ver que aquí ya tenemos reducido y simplificado que la función de f, y aquí está x1 negado por x2 negado por x3 más x1 negado por x2 por x3 más
x1 por x2 por x3 negado. Y esto es la suma de productos. Si se dan cuenta, es suma de estos productos que hemos nosotros sacado de nuestra tabla de verdad. Pues ya una vez comprendido lo que es la suma de productos, ahora nos vamos a pasar a lo que es el producto de sumas, que viene siendo pues la negación, lo contrario o el complemento de lo que es la suma de productos. Sí, entonces vamos a trabajar esta misma tabla de verdad, solo que ahora vamos a utilizar el valor de la función cuando sea 0, ¿sí? Y por lo que vemos aquí tenemos pues más. En la primera teníamos 3 unos, aquí tenemos 5 ceros para determinar el término máximo correspondiente. Fíjense bien, el término máximo. En el anterior era el término mínimo, por eso es mini término. Y aquí es término máximo, por eso es maxi término. Mini término es la suma de productos y el maxi término es el producto de sumas. Entonces vamos a operar de la misma manera que anteriormente. Vemos el primer renglón, en donde nosotros pues vamos a ocupar también nuestro cuadro azul que tenemos aquí arriba, en donde ahora cuando x sea igual a 0, el x va a ser normal, y cuando el x sea igual a 1 va a ser la x negada. Es por eso de que aquí, como vemos, hay 3 ceros, por lo tanto x1, x2 y x3 pasan de manera normal. Ahora observen que el conector es ahora una disyunción. Anteriormente era una conjunción, ahora aquí va a ser una disyunción porque es producto de sumas, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos ahora al siguiente renglón, al tercero, ¿sí? Le corresponde precisamente, aquí tenemos un 0, pasamos el x1 normal, hacemos la disyunción o la suma lógica. Por acá tenemos x2, este x2 va a pasar negado, ¿sí? Nuevamente la suma lógica, tenemos x3 que es 0 y este va a pasar normal. De ahí al quinto renglón, que es este que tenemos por acá, ¿sí? Igual tenemos por aquí un 1, o sea x1 va a pasar negado, aplicamos la suma lógica o la disyunción, y lo que es x2 y x3 están en 0, entonces lo pasamos de manera normal, ¿sí? Sin olvidar colocar nuestra disyunción. El sexto renglón, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos por acá un 1 en x1, por lo tanto este va a pasar negado, hacemos la disyunción, tenemos el x2, por lo tanto este va a pasar normal porque es 0, y x3 que es 1, por lo tanto lo vamos a pasar negado. Y el último renglón, vemos que tenemos 3 unos, por lo tanto x1, x2 y x3 pasarán negados, sin olvidar el símbolo de disyunción o suma lógica. Y por lo tanto la representación de la función f de forma normal conjuntiva o de producto de sumas es de esta manera. Como pueden ver, aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4 y aquí está 5 filas que hemos nosotros sacado, en donde el resultado de la función es igual a 0, ¿sí? Y están conectados por una conjunción o multiplicación lógica, ¿de acuerdo? Para que finalmente nosotros podamos obtener esta función ya bien propia como una función booleana, en donde podemos observar que aquí x1, x2 y x3 están sumados, y de ahí, utilizando la yuxtaposición, o sea, no vamos a representar el símbolo de la multiplicación solamente
viéndolo como ambos paréntesis, ¿sí? O sea, no ponemos nada entre los paréntesis, eso representa una multiplicación. Y por acá tenemos la siguiente fila, por decirlo así, 2, 3, 4 y 5. Y como pueden ver, estas son sumas. Y aquí se realiza la multiplicación. Por eso se le llama producto de sumas. Quiero mencionar algo importante que quizás se pregunten de dónde ha salido pues estos resultados que tenemos aquí en la tabla de verdad que hemos trabajado en la suma de productos y en el producto de sumas, y esta sale pues de esta operación que tenemos aquí arriba, ¿sí? Que es x1, ¿sí? Más negación de x2 y esto multiplicado por x3, y aquí es como se va dando el resultado. En el próximo video pues vamos a ver lo que son las tautologías, las contradicciones, y ahí ya vamos a ver un poco de lo que son algunas propiedades y preparar material para pues obviamente abarcar todo lo que es la lógica proposicional. Pues ya tenemos el antecedente que hemos trabajado con las propiedades de los conjuntos, con las leyes, y yo espero que el próximo video sea fácil para ustedes. Pues muchas gracias por su atención, hasta luego.